Hola a todos, soy Manuel. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Hoy quiero hablar con Bella sobre algo que todos necesitamos en nuestra vida diaria. Bella, ¿estás lista para una conversación interesante? Hola Manuel, hola a todos nuestros oyentes. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta semana empecé un trabajo nuevo y mi horario es completamente diferente al anterior. Me levanto a las 5 de la mañana ahora. ¿Puedes creerlo? ¿A las 5? Eso es muy temprano. ¿A qué hora empiezas a trabajar entonces? Entro a las 7 de la mañana. Trabajo en una oficina cerca del centro. El tráfico es horrible después de las 7:30, por eso prefiero llegar temprano. Además, el estacionamiento se llena rápidamente y no quiero perder tiempo buscando lugar. Tiene sentido. ¿Y a qué hora terminas tu jornada laboral? Salgo a las 3 de la tarde. Es perfecto porque tengo toda la tarde libre. Puedo ir al gimnasio, hacer compras o simplemente descansar en casa. A veces voy al parque y camino una hora antes de llegar a mi apartamento. También me gusta visitar la biblioteca pública los martes. Qué interesante. Yo trabajo en horario diferente, entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. Tengo una hora para almorzar al mediodía. Normalmente almuerzo con mis compañeras de trabajo en un restaurante cercano. ¿Trabajas de lunes a viernes? Sí, exactamente, de lunes a viernes. Los fines de semana son sagrados para mí. Necesito ese tiempo para estar con mi familia y hacer cosas que me gustan. Los sábados voy al mercado con mi mamá y los domingos cocinamos juntas. Y a veces preparamos comida para toda la semana. Yo también trabajo de lunes a viernes, pero a veces tengo que trabajar los sábados por la mañana. No es siempre, solo cuando hay proyectos urgentes. Generalmente son 2 o 3 sábados al mes como máximo. Mi jefe siempre nos avisa con una semana de anticipación. Entiendo. Oye, oyentes, ¿ustedes trabajan de lunes a viernes también o tienen un horario diferente? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta saber sobre sus experiencias y sus rutinas de trabajo. Sí, por favor compartan sus horarios con nosotros. Ahora, Bella, déjame preguntarte algo. ¿Tienes tiempo para descansar durante el día? Sí, tengo dos descansos cortos además de la hora del almuerzo. Uno a las 11 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Son de 15 minutos cada uno. Los uso para tomar café o caminar un poco. A veces salgo a la terraza de la oficina y respiro aire fresco. Es bueno para la mente y el cuerpo. Eso es importante para mantener la energía y la concentración. Yo solo tengo 30 minutos para almorzar. Como rápido en la cafetería de la oficina o llevo comida de casa. Normalmente preparo mi almuerzo la noche anterior para ahorrar tiempo. Me gusta llevar ensaladas o sándwiches saludables. 30 minutos no es mucho tiempo. ¿No te sientes cansado trabajando tantas horas sin descansos largos? Al principio sí, pero me acostumbré. Además, como salgo temprano, puedo dormir siesta en casa si estoy muy cansado. Es una ventaja de mi horario. También aprovecho para hacer ejercicio o estudiar algo nuevo. Estoy tomando un curso de fotografía en línea. Tienes razón. Cada horario tiene sus ventajas y desventajas. Oyentes, ¿qué prefieren ustedes? ¿Entrar temprano y salir temprano o entrar más tarde y salir más tarde? Queremos conocer su opinión. ¿Qué funciona mejor para su estilo de vida? Exacto. Para mí, lo más difícil de mi horario es levantarme tan temprano. Pero después de 2 semanas, mi cuerpo se adaptó. Ahora me despierto antes de que suene el despertador. Mi rutina matutina es muy simple. Me ducho, desayuno algo ligero y salgo de casa. Todo me toma 45 minutos. El cuerpo humano es increíble. Se adapta a todo. Yo recuerdo cuando cambié de trabajo hace un año, mi horario anterior era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Fue muy difícil cambiar. Los primeros meses me dormía en las reuniones de la mañana. Tomaba 3 tazas de café antes del mediodía. ¿De la tarde a la noche? Eso debe ser complicado para la vida social y familiar. Sí, era terrible. No podía cenar con mi familia entre semana. Llegaba a casa muy tarde y todos ya estaban durmiendo. Por eso estoy muy feliz con mi horario actual. Ahora puedo compartir la cena con mi esposo y mis hijos todos los días. Es mi momento favorito del día. Te entiendo perfectamente. La familia es muy importante. ¿Cuántos días de vacaciones tienes al año? Tengo 20 días de vacaciones pagadas. También tengo 5 días por enfermedad. Es un buen beneficio de mi empresa. Algunos empleados con más antigüedad tienen hasta 25 días. ¿Y tú? Yo tengo 15 días de vacaciones y 3 días personales. Puedo usar los días personales para citas médicas o asuntos personales importantes.
El año pasado usé uno para ir a una boda de un amigo muy cercano. Este año planeo usar otro para un viaje corto. Eso está bien. Es importante tener ese balance entre trabajo y vida personal. Oyentes, ¿ustedes están contentos con su horario de trabajo? ¿Qué cambiarían si pudieran? ¿Les dan suficientes vacaciones? Buena pregunta, Bella. A mí me gustaría tener más días de vacaciones, pero estoy agradecido por mi trabajo. El ambiente es bueno y mis compañeros son amables. Todos nos apoyamos mutuamente cuando alguien necesita ayuda. Eso hace la diferencia. El ambiente de trabajo es fundamental. Puedes tener el mejor horario del mundo, pero si el ambiente es malo, no disfrutas tu trabajo. Yo tuve un trabajo así hace años y renuncié después de 6 meses. Era muy estresante. Completamente de acuerdo. Hablando de compañeros, ¿trabajas en equipo o trabajas sola? Trabajo en equipo. Somos 5 personas en mi departamento, tenemos reuniones todos los lunes a las 10 de la mañana para planificar la semana. Cada uno comparte sus proyectos y sus objetivos. Es muy organizado y productivo. Las reuniones son importantes, pero pueden ser largas. ¿Cuánto duran tus reuniones? Normalmente duran 1 hora, a veces menos si no hay muchos temas que discutir. El jefe es muy organizado y eso ayuda mucho. Siempre tiene una agenda clara y respeta el tiempo de todos. Nunca perdemos tiempo en conversaciones innecesarias. ¡Qué suerte! Mi jefe también es organizado. Las reuniones son breves y directas. Nadie pierde tiempo. Además, siempre nos envía un resumen por correo electrónico después de cada reunión con los puntos importantes. Así todos recordamos las decisiones y las tareas asignadas. Eso es excelente. El tiempo es oro, especialmente en el trabajo. Hablando de tiempo, ¿tienes flexibilidad en tu horario? No mucha, debo llegar a las 7 en punto. Pero si tengo una emergencia, puedo hablar con mi jefe y llegamos a un acuerdo. Él es comprensivo. Una vez tuve un problema con mi carro y llegué tarde, pero no hubo ningún problema. Solo tuve que avisar por teléfono. Eso es bueno. Yo tengo un poco más de flexibilidad. Puedo llegar entre las 9 y las 9:30. Lo importante es cumplir con mis 8 horas de trabajo diarias. Algunos días entro a las 9 y otros a las 9:20. Depende del tráfico. Esa flexibilidad debe ser muy útil, especialmente en las mañanas cuando el tráfico está imposible. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu oficina? Normalmente tardo 40 minutos, pero cuando hay mucho tráfico puede ser 1 hora o incluso más. Por eso me gusta tener esa flexibilidad de horario. Los viernes el tráfico es peor porque mucha gente viaja fuera de la ciudad. ¿Y tú cuánto tardas? Yo tardo 30 minutos porque salgo muy temprano. Las calles están vacías a las 6 de la mañana. Es uno de mis momentos favoritos del día. Escucho música o podcast en español durante el viaje. Es una excelente manera de empezar el día. Qué buena idea. Los podcasts son excelentes para aprender. Oyentes, ¿tienen flexibilidad en sus horarios? ¿Es importante para ustedes? Déjenos saber en los comentarios. Queremos leer sus experiencias. Ahora déjame preguntarte algo diferente. ¿Trabajas desde casa algún día o siempre en la oficina? Trabajo desde casa los viernes. Es una política nueva de la empresa. Me encanta porque no pierdo tiempo en el transporte y puedo concentrarme mejor en mis tareas. También ahorro dinero en gasolina y comida. Además puedo usar ropa más cómoda. ¡Qué envidia! Yo siempre trabajo en la oficina. Mi trabajo requiere estar allí físicamente. Pero entiendo que trabajar desde casa tiene muchas ventajas. ¿Tienes un espacio especial para trabajar en tu casa? Sí, tengo una pequeña oficina en el segundo piso de mi casa. Tiene un escritorio, una silla cómoda y buena luz natural. Es mi espacio tranquilo. A veces trabajo mejor allí que en la oficina porque no hay tantas interrupciones. Puedo concentrarme completamente en mis proyectos. Eso suena perfecto. Yo creo que en el futuro más empresas van a permitir trabajar desde casa. Es el futuro del trabajo. Pero también es cierto que extrañas ver a tus compañeros los viernes, ¿verdad? La interacción social es importante también. Sí, completamente de acuerdo. Por eso me gusta que solo sea un día a la semana. De lunes a jueves estoy en la oficina con todos y el viernes trabajo desde casa. Es el balance perfecto para mí. No me gustaría trabajar desde casa todos los días. Todo tiene sus pros y contras. Lo importante es encontrar el balance correcto para cada persona. Bueno, Bella, creo que hemos hablado mucho sobre horarios de trabajo hoy. Ha sido muy educativo. Sí, ha sido una conversación muy interesante y útil.
Oyentes, gracias por escucharnos. Recuerden practicar estas frases sobre horarios de trabajo. Son muy útiles en la vida diaria y en conversaciones profesionales. Exacto. Pueden usar estas expresiones cuando hablen sobre su trabajo en español. Practiquen con amigos o familiares. La práctica hace al maestro. Intenten describir su propio horario de trabajo en español y sus rutinas diarias. Y no olviden dejarnos sus comentarios. Queremos saber sobre sus horarios de trabajo y sus experiencias. Cada comentario nos ayuda a crear mejor contenido para ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Así es. Gracias por su tiempo y por aprender español con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Sigan practicando todos los días, aunque sea solo unos minutos. La constancia es muy importante. Hasta pronto, que tengan un excelente día y sigan practicando su español. Recuerden que la constancia es la clave del éxito. Cada día es una oportunidad para mejorar. Adiós. Adiós a todos, nos escuchamos pronto. Disfruten su día.